Bueno, continuamos esta mañana con nuestra serie sobre la doctrina cristiana. Y quiero que, para introducir este tema, que reflexionemos un poquito en lo siguiente. Cuando nos reunimos como cristianos, como familia de Cristo, nos reunimos para hablar de Dios, para adorar a Dios. Por eso venimos. Ese es el propósito. Y en eso es que ponemos nuestro enfoque. Esa es la razón de ser, de reunirnos. Dios es lo más principal. Y estamos entonces en esta serie sobre la doctrina cristiana y hemos visto dos temas. Los dos primeros hablaban sobre la importancia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y cuando miramos esos dos temas anteriores, tenemos que tener claro, si yo creo que esta es la palabra de Dios, significa que yo en ella puedo confiar, amén, confiar en ella. Si usted no cree que esta es la palabra de Dios, muy difícil poder continuar en la fe. Por eso iniciamos este tema de la doctrina cristiana teniendo claro qué es la Biblia. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y que en ella podemos confiar. Y creo y confío que todos los que estamos aquí tenemos claro que esta es la palabra de Dios y confiamos en ella. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy difícil y me tocó a mí, y es la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pero antes de entrar en materia, quiero leer lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 del 8 al 11. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como de pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su mente, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo en el versículo 10 dice: ¿a fin de qué? De conocerle. Ese es el propósito de reunirnos, cada día más aprender, conocer y saber quién es mi Dios. Y Pablo tenía ese anhelo. Dice: todo lo tengo por basura, ¿sí? Mi propósito, ¿sí? Mi propósito es conocerle, aprender mucho más de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 11, versículo número 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Dice: por la fe, con fe, ¿sí? Porque sin fe, ¿qué? Es imposible, ¿sí? Y cuando miramos entonces este tema de Dios, primero tenemos que iniciar con la doctrina de la Trinidad. Y creo que todos desde pequeños nos han hablado, ¿sí?,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? De la Trinidad, ¿sí? Y los que conocimos o conocemos el himnario bautista, el himno número 1, ¿sí? Se titula Santo, Santo, Santo. Y nos aprendimos, ¿sí? Una de las estrofas decía, ¿sí? Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y entonces, la Trinidad es la doctrina que todos creemos, pero nunca discutimos, ¿cierto? No es fácil. O todos lo entendemos y por lo tanto no es necesario discutirlo, o ninguno de nosotros la comprende y por lo tanto no es posible discutirlo, ¿sí? Entonces, cuando miramos esto de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Pocos mensajes escuchamos de eso. Si acaso de pronto en algún estudio profundo, personal, lo hacemos, y como es una doctrina que para todos nosotros es un misterio, a veces no queremos tocarla, ¿sí? Pero si estamos aquí y creemos en Dios y queremos profundizar, debemos conocer algo de esta doctrina. ¿Qué queremos decir entonces con la Trinidad? Creemos que la deidad existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y que los tres son ¿qué? Un solo Dios, teniendo precisamente el mismo atributo, coiguales y coeterno, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y siempre debemos tener claro, Dios es uno. Claro, Dios es uno. No hay sino un solo Dios, ¿sí? Y que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta oración contiene varias afirmaciones. La primera, la Trinidad es una verdad eterna acerca de quién es Dios. Esto es eterno. Siempre ha sido así y siempre será. La Trinidad significa que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Trinidad también significa que estas tres personas existen eternamente como un solo Dios. No es que uno fue primero que otro y después, no. Eternamente han estado y es Dios, ¿sí? ¿Qué más dice esta frase? Dado que las tres personas de la Trinidad comparten precisamente los mismos atributos, todo lo que se pueda decir de un miembro de la Trinidad se puede decir de los otros dos, ¿sí? Tanto como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad son iguales en todos los aspectos. No hay uno mayor que otro. Y los tres miembros de la Trinidad siempre han existido. Todo eso se puede resumir en la siguiente afirmación: Dios existe en tres personas. El Padre es creador, el Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, que es el santificador. Y estos tres son un Dios, unidos en sustancia, nunca ningún desacuerdo, nunca ningún conflicto, nunca ninguna división, ¿sí? Desde el principio de la era cristiana, este tema no ha sido fácil, muy difícil, ¿sí? Y entonces, por más de 500 años, se trató de dejar claro en qué consiste esto de la Trinidad.
Y por el año 500 aproximadamente, en un concilio se pudo dictar el famoso credo de Atanasio. Y mire, pocos temas unen a todo el mundo cristiano, ¿sí? Católicos, bautistas, presbiterianos, llamados evangélicos, anglicanos, iglesia ortodoxa. En este tema, somos todos de un mismo centro. Absolutamente todos. Esa doctrina es clara en todas las diferentes vertientes del cristianismo. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y quedó plasmado en esto que se llama el credo de Atanasio. Y repito, es aceptado por todas las vertientes cristianas. Y si alguno no está dentro de esto, no es considerada una iglesia cristiana. ¿Sí? Dice así: ahora bien, esta es la fe cristiana. Adoramos ¿qué? Un solo Dios, en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque la persona del Padre es una, la del Hijo otra, la del Espíritu Santo otra, pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola. Su gloria es igual y su majestad eterna. Eso es común y es claro, y en eso no hay ninguna iglesia cristiana, ¿sí?, que no tenga claro este tema. Y es un solo Dios, tres personas distintas, ¿y qué? Un solo Dios verdadero. No se confunden las personas. Dios no está dividido, jamás, nunca. Dios es ¿qué? Uno, solamente uno, ¿sí? Y miremos la Biblia, que nos dice. Vamos a mirar algunos pasajes. Primero, Juan 6:27. ¿Qué nos dice Juan 6:27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí vemos a Dios como ¿qué? Dios el Padre. Juan 6:27. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1 nos dice. Gálatas capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo aquí nos habla de Dios que el Padre. Solamente voy a dar algunos versículos poquiticos, pero hay muchos más que hablan de Dios como ¿qué? Como Padre, ¿sí? El Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, muy conocido por todos, ¿cierto? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Cuando dice verbo o la palabra, está haciendo referencia ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Dios. ¿Sí? Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? O sea, Jesús está diciendo, antes de todo, yo soy. Y recordemos que cuando en Juan dice yo soy, ¿de qué está hablando? De ese yo soy el que soy del Antiguo Testamento. Yo soy, yo siempre he estado ahí, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Jesús le dice a Tomás, como usted dijo que no creía, venga y meta su dedo. Y él cae de rodillas y dice: Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. ¿Sí? Y hay muchos más pasajes que hablan sobre que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No más en Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Y usted va a encontrar muchos más versículos que nos hablan de eso. Y el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículos del 3 y 4. Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero el versículo 3, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y le dice: no has mentido. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando miramos todos estos pasajes, ¿sí?, encontramos evidencia de que se habla del Padre como ¿qué? Como Dios, de Jesús como Dios, del Espíritu Santo como Dios, ¿sí? Pero también vemos cómo la Biblia nos habla de que Dios es uno, totalmente. En Éxodo capítulo 20 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? En Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Isaías 45, yo y el Señor, yo soy el Señor, no hay otro. Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Bueno, muy bien, no hay sino un solo Dios, ¿sí? Pero viene, y es lo que estamos hablando, de esa evidencia de que tres personas distintas, ¿y qué? Un solo Dios verdadero. Pero quiero que miremos ahora lo siguiente: la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero por el hecho de que no aparezca, no quiere decir que no esté la doctrina y el concepto de la Trinidad, ¿sí? Y hay muchos pasajes muy interesantes donde los evangelistas y los que escribieron las cartas entendieron esto de tal manera que no tenían ningún conflicto.
Y para ellos fue tan natural como lo es para nosotros. Recuerden lo que leíamos en Hebreos, que debemos acercarnos a Dios ¿con qué? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y miremos estos pasajes tan interesantes. Mateo 3, 16 y 17, ¿sí? Dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, ¿sí? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué vemos ahí? ¿Sí? ¿Cómo la vemos? ¿Y cómo la vemos? Una voz. Este es mi hijo, o sea, está hablando como ¿qué? Como padre. ¿Qué más? El Espíritu que ¿qué? Que desciende. Y Jesús en el momento del bautismo, ¿sí? Entonces fíjense que no aparece la palabra Trinidad, pero ¿qué? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Implícito, ahí está la doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Este es uno de los pasajes fabulosos. Son muchos. Vamos a mirar solamente 4. Hay muchos pasajes que nos hablan, no de la palabra Trinidad, pero sí de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos con el segundo. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es más conocido por todos nosotros, ¿cierto? Está claro ahí, ¿sí? Dios es uno, ¿sí? Dios no es sino uno, no hay más, ¿sí? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que es muy especial y que aparece en 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí que aparece implícitamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos conforme al previo conocimiento del Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su gracia, su sangre, gracia y paz les sean multiplicados. Entonces nos habla de ¿qué? De Dios como Padre, la santificación del Espíritu Santo y obediencia ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos más pasajes que usted puede, a medida que va leyendo el Nuevo Testamento, vamos encontrando todos estos pasajes que nos hablan de esta doctrina de la Trinidad. Repito, Dios es solamente ¿qué? Uno. Nosotros somos monoteístas, un solo Dios, no más, ¿sí? Y ese Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, no, es un solo Dios que habita ahí en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que se llama el misterio de la Trinidad. Y esto, y creo que los que estamos aquí ya lo hemos vivido, esto es divinamente revelado, ¿sí? O sea, esto no es construido por hombres. O sea, no sostenemos la doctrina de la Trinidad
porque sea lógica, sino por fe. Porque Dios dice así es y lo creemos. Y ninguna persona hasta hoy puede decir exactamente y explicar exactamente cómo es. Lo creemos por fe. Y alguien dirá, pero es que eso no tiene sentido. Mire, hay muchas cosas con respecto a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que para la mente, para nuestra mente, racionalmente no tiene sentido. Por ejemplo, Jesús nació de María. ¿Y María cómo era? Virgen. Explíquelo. Lo creemos por fe. ¿Cómo es que opera la gracia? ¿Qué es la gracia? Es recibir de Dios algo que uno no se merece. Si uno se pone a pensar sobre la gracia, eso es algo inmenso. ¿Sí? ¿Por qué Dios lo escogió a usted y a mí? ¿Qué nos ha escogido? ¿Por qué hemos creído? ¿Cómo es posible que Jesucristo, Hijo de Dios, muere en una cruz? Eso no tiene sentido. Si le metemos razón, no. Y si le metemos razón a la Trinidad, no funciona. Es solamente por fe, revelación. Creemos, ¿sí? Y tenemos paz en nuestra vida porque nos la ha dado el Señor, ¿sí? Si tratamos de explicar eso de alguna manera racionalmente, no funciona. Yo sé que de pronto ustedes han escuchado algunos ejemplos de explicar qué es la Trinidad. No voy a dar ningún ejemplo porque ninguno sirve. Todos tienen limitaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo en Dios, solamente en Dios. No hay sino un solo Dios, ¿sí? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La salvación la salvación nos viene del Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Como las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra salvación, estamos invitados a disfrutar de una íntima comunión personal con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y quiero que por favor recuerden esas palabras: íntima comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. En un momento vamos a mirar por qué. Amamos a Dios precisamente porque es más grande que nosotros. Si lo entendiéramos completamente, Dios no sería Dios. Si lo conociéramos como Él nos conoce, no lo amaríamos tanto. Debido a que Él es más grande que nosotros, podemos pasar toda nuestra vida aprendiendo acerca de Él y aún así nunca agotar el conocimiento de Dios. Nunca. ¿Por qué es importante esto de la Trinidad para nuestras vidas, para cada uno de nosotros? Ustedes dirán, ¿y esto para qué? ¿Qué impacto tiene esto en mi vida?
quiero hacer algunas preguntas para que piensen, ¿sí? Porque esta doctrina es muy importante, es importantísima, pero ¿cómo afecta mi vida? Quiero hacer las siguientes preguntas. Quiero que por favor suelte todo, no escriba y escuche y reflexione en lo siguiente. ¿Sí? ¿Listos? ¿En qué momento de su vida usted está ahora? ¿Sí? ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a usted en este momento? ¿Qué carga está llevando? ¿Qué carga tiene usted en este momento, aquí, esta mañana? ¿Sí? ¿A qué le está teniendo miedo? ¿Todavía tiene miedo del COVID? ¿Miedo de vacunarse? ¿Miedo porque lo vacunaron? ¿Miedo de los que no se vacunaron? ¿Miedo de los que sí se vacunaron? ¿Miedo de perder su trabajo? ¿Tenemos miedo de lo que está pasando en nuestro país? ¿Incertidumbre de lo que viene después de estas elecciones? ¿Miedo por su salud? Aunque usted hoy está aquí rodeado de muchas personas, ¿se siente solo? ¿Se siente sola? Mucha gente a su alrededor, pero usted se siente solo, ¿se siente sola? Se siente triste porque hay personas que a usted le gustaría que estuvieran sentadas a su lado en este momento y no están. ¿Es soltero, soltera? Y están pasando los años y ¿qué pasa conmigo? O usted tiene su pareja y está luchando con su pareja, situaciones que está viviendo en su hogar, tiene hijos pequeños y ya no sabe cómo manejarlos, o tiene hijos y adolescentes y cómo son, no sabe qué hacer con ellos porque están tomando caminos que no son buenos, o sus hijos ya son adultos y también está orando por ellos. Su trabajo, ¿cómo está? ¿Le gustaría dejar ese trabajo y no más? ¿Cómo se superan todas estas cosas? Y sé que la lista sigue. ¿Cómo se superan todas estas cosas? ¿Cómo resolvemos lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo resolvemos lo que va a venir mañana? ¿Cómo resolvemos todo eso? ¿Cómo enfrentamos todas esas cosas? Algo que hemos aprendido, que he aprendido, es que todo eso lo hemos podido enfrentar y lo hemos podido resolver de la mano de Dios. Amén. De la mano de Dios. ¿Sí? Y es maravilloso poder confiar en Dios, saber que puedo dirigirme a Él como que
como mi Padre. Mi Padre. Ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y en esos momentos de soledad, de incertidumbre, de angustia, saber que tenemos que un Padre, ¿qué pasa? Nuevas fuerzas. Porque mi Padre está ahí. En el momento que somos confrontados con el pecado, con la vida eterna o la muerte eterna, poder tener claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, es ¿mi qué? Mi Salvador. Mi Salvador. Y que por mi fe en Él y por lo que Él hizo, tengo vida eterna. Que mis pecados han sido ¿qué? Perdonados. Que todo es hecho ¿qué? Nuevo. Y que desde el momento en que creo en Él, soy salvo. Pero la vida continúa. Y en ese diario vivir de todos los días que tomamos decisiones, hay alguien que me guía. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que guía nuestros pasos, que nos da sabiduría, que nos redarguye, que nos anima, que nos ilumina, aconseja. Más claro puede ser. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Saber que Dios es tan grande, ¿sí? Jamás lo podré entender, jamás. Pero en Él sí puedo confiar, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Ahí está mi Dios, el Dios en quien creemos. Amén. Quiero terminar de una manera un poquito diferente hoy. Quiero orar por ustedes. Sí, Javier. Bueno, quiero orar por ustedes. El ejemplo de Jesús, de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, habla de ¿qué? De unidad. Habla de estar perfectamente coordinados, unidos, comunidad. Así debe ser la iglesia. Así debemos ser nosotros, unidos. Y ahora que vamos a orar, ¿sí? Usted no está solo. Hay personas a su alrededor, ¿sí? Y aun si usted está dentro de un rato solo, sola en su casa, usted no está solo. Dios está con usted, ¿sí? Y puede acercarse a Él como Padre, como Salvador, como su guía. Perfecta unidad, un solo Dios, 3 personas. Quiero que incline su rostro y voy a orar. Voy a orar con 3 pasajes de la Biblia. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan muy buena semana. Usted no está solo. Usted y yo no podemos vivir en incertidumbre, porque sabemos en quién hemos creído. El Dios que sabe nuestro pasado, conoce lo que pasa hoy en nuestra vida y nos guía en el mañana. No nos dejemos llenar de temores ni de miedo. Dios, nuestro Dios, en el que creemos y confiamos, siempre está contigo. Que el Señor les bendiga. Que tengan muy buena semana. Amén.